¿Y qué mamá o papá cuidador alguna vez no se ha asustado con una fiebre o alzas térmicas? Así como también cuando nuestros niños llevan golpes en la cabeza. ¿Qué debemos hacer? Pues hoy en el episodio de Master Mamá Podcast estaremos hablando acerca de este tema y también conoceremos más sobre las enfermedades comunes de la infancia, primeros auxilios y la vacunación con nuestra invitada de lujo, así que no te lo puedes perder. En la dirección de este espacio está mi querido Axel Aular. En la postproducción está Erwins Blanco. Yo soy Rita Di Mattía, periodista, asesora de lactancia materna certificada por la UNICEF y lo más importante, madre de 3 hermosos niños que me hicieron crear este proyecto que se llama Master Mamá. De esta manera, comenzamos. Y ahora sí, ya está con nosotros nuestra invitada especial el día de hoy. Ella es la doctora Iván Páez Zuniaga. Bienvenida, gracias, doctora. Gracias, muchas gracias por la invitación. Gracias. Bellísima, además, una doctora hermosa. Gracias. Tienen que conocer el carisma de esta profesional de la salud que se vuelve amiga de esas pacientes, ¿no? Como me estabas comentando. Pero además, la doctora, ella es médico egresada de la Casa de Estudios Universidad Central de Venezuela con la especialización en pediatría del JM de Los Ríos, una referencia en nuestro país. Además, pues también fue fundadora del Centro Médico Dr. Pablo Puqui, si me corrige, del Estado Táchira, y también es colega de lactancia materna porque tiene un diplomado de esta materia en el 2017 en Galagma. Galagma UCB. Pero también tenemos por acá que es fundadora del Centro de Vacunación Santa Paula aquí en Caracas. Así es. Y lo más importante, es madre de 3 hermosas mujeres ya y próximamente va a tener una tercera nieta. ¡Guau, doctora! ¡Qué privilegio, doctora! Vamos a estar hablando acerca de 3 temas importantes. Okay. Uno de ellos es las enfermedades comunes durante la infancia, para nosotras tener esas herramientas, ese conocimiento cuando tenemos a nuestros niños, y otra es los primeros auxilios y las vacunas, porque es importante vacunarnos. Vamos a comenzar entonces, doctora, con cuáles son esas enfermedades comunes durante la infancia. Bueno, depende de la edad, ¿no? Pero lo que más frecuente ve uno en los primeros años de la vida son cuadros respiratorios, que puede ir desde un catarro común, que implica goteíto nasal y si acaso un poquito de tos, hasta los cuadros más importantes como una influenza o una bronquiolitis. Eso es como el pan nuestro de cada día. Igual que las enfermedades intestinales, los vómitos y la diarrea son bien frecuentes. Aquellos bebés que no se han podido vacunar con la rotavirus pueden hacerte un cuadro de diarrea y vómitos importante, y entonces es la parte más frecuente. Otras son las afecciones de piel que están relacionadas con alergias. Alergias a los bebés que toman proteína de leche de vaca, pueden tener alergias con manifestaciones en piel, como eczema, unas costras lácteas detrás de las orejas o en las cejas, como carrasposito. Eso es lo más frecuente que uno ve. Y hay otro también las eruptivas de la infancia, que también son frecuentes, pero cada vez menos frecuentes, gracias a Dios, por el uso de las vacunas. La varicela es muy frecuente, y en los chiquiticos el exantema súbito, o llamado exantema súbito o quinta enfermedad, es muy frecuente. ¿Cuál es ese, doctora? Ese es el niño que la mamá te llama que tiene fiebre y más nada, solamente fiebre, no tiene moco, no tiene... ¿Y a qué se debe? No tiene nada. Es un virus, entonces tiene la característica de que el niño se pone extremadamente irritable, llorón, solo quiere estar cargado, pero no tiene ninguna otra manifestación que no sea la fiebre. Tú lo examinas en el consultorio y no encuentras nada, absolutamente nada. ¿Cuántos días de fiebre, doctora? 3 días. Al tercer día se quita la fiebre y el niño le da una erupción que lo completica, que parece yo creo que he vivido eso con mis hijos, doctora. Y dura una semana entera. ¿Pero qué pasa? ¿Por qué se lo auscultaron todo? No tiene nada. Entonces el diagnóstico diferencial es una infección urinaria que puede darte también así con fiebre sin otros síntomas, porque los bebés no te dan muchas manifestaciones urinarias como un adulto que le arde para hacer pipí o orina cada ratico. Okay. Los niñitos
en los bebés pequeños las infecciones urinarias no tienen muchos síntomas. Por ejemplo, tú puedes tener un niño con una infección urinaria que simplemente no te gane peso, pero no ha tenido fiebre. Tienes otro que hace una infección urinaria aguda y tienen básicamente dolor abdominal y fiebre, pero tú nunca te imaginas que tiene una infección urinaria a menos que le hagas el examen de orina. Claro, claro. Entonces hay que estar muy pendientes, esas mamitas, de a veces cuando se esconden este tipo de afecciones por allí. Ahora, doctora, ahorita que estamos en tiempos de lluvia, porque como que se aflora más el tema de las gripes en nuestros niños, ¿es recomendable darles antibiótico a los niños cuando tienen algún tipo de resfriado, de tos? ¿Cómo podemos manejar nosotros? No. Ahorita que hay como más cantidad de virus en el ambiente, sobre todo por el tema de las precipitaciones. Ahorita tenemos una cosa que se llama la tripledemia viral. Tenemos a la influenza, tenemos al coronavirus y tenemos al virus sincicial respiratorio. Los tres te van a causar síntomas respiratorios y que tú no los puedes diferenciar a menos que hagas un examen de laboratorio para buscar cuál es el virus que te está causando problemas. Ahora, los virus son infecciones causadas por virus, valga la redundancia. Entonces no se van a morir si tú le das antibióticos. La única razón para tú dar un antibiótico en un cuadro viral es que comienza el cuadro viral y el niño se inflamó tanto que después se infectó secundariamente. Entonces, en sus pulmoncitos. En sus pulmoncitos, entonces, o te hace una sinusitis o una rinitis purulenta, esos niñitos que tienen esa secreción verde horrible, que muchas veces solo con lavados nasales mejora, pero realmente el uso del antibiótico tú lo dejarías para cuando te hace una infección bacteriana secundaria al proceso viral. Recuerda que el virus te hace como que fuera un huracán, llega, causa daños, inflama, ¿sabes? Toda la mucosa respiratoria que empieza en la nariz y termina en el último bronquiolo terminal. Entonces, en ese momento, tú puedes tener solo infección de la parte superior de la vía respiratoria, moquito transparente, estornudo, algunos bebés lloran, le da como un lagrimeo, eso también es normal. Pero ya cuando el virus es un poco más fuerte, es otro tipo de virus como la influenza, que es la que está causando ahorita tantos problemas, ya puedes tener un toque respiratorio importante con sibilantes, con broncoespasmo, ¿no? Con broncoespasmo que hace que el niño tenga dificultad para respirar. Entonces tienes que manejarlo de otra manera. Y el uso de los antibióticos lo dejas solamente para ese niño que realmente se infectó. Mira, empezó como un cuadro viral y después se contagió. Claro, ¿por qué no se debe utilizar los antibióticos? Es muy importante, doctora, además que los antibióticos deben ser prescritos por un pediatra, por un especialista. Veo que en otros países, por ejemplo, en España, donde tengo familia, el uso de antibióticos es algo sumamente restringido, es algo en casos especiales, no se compra. Como podemos ver acá en Venezuela, que se compra, voy a la farmacia, voy a comprar mi antibiótico y ya. Aunque últimamente también he visto que acá en Venezuela necesitas tener esa prescripción médica para que te lo puedan vender. ¿Por qué es tan delicado el uso de los antibióticos en nuestros niños? Mira, el problema es de la automedicación de los antibióticos, es que tú estás contribuyendo con la resistencia bacteriana. Cuando tú usas antibióticos cuando no hace falta, si a lo mejor había una bacteria ahí que era una bacteria tontica, sin mucha agresividad, tú lo que vas haciendo es que la bacteria se vaya acostumbrando a los antibióticos y después cuando tú de verdad necesitas el antibiótico, entonces el niño no responde porque la bacteria puede estar sensible, entonces te toca ir escalando en cuanto a complejidad de los antibióticos y de potencia y de espectro con las bacterias con las que actúa, porque ya el niñito se acostumbró. Eso nos pasó cuando, perdón que no te dejé hablar, pero eso nos pasó cuando en el año, yo estaba en el posgrado, como en el año 95, 96, yo terminé el posgrado en el 93, pero en esos años siguientes salió la citromicina. La citromicina era al principio una maravilla porque era un antibiótico que tú dabas solamente 3 días y tenía un efecto postantibiótico, o sea, se quedaba en las células y en los tejidos 3, 4 días más, o sea que al final te daba un efecto postantibiótico que se llama de más o menos unos 7 días. Entonces las mamás, ¿qué pasó con ese antibiótico? Que al principio era una maravilla, las mamás lo compraban
se lo daban y si seguían con fiebre, lo llevaban. Doctora, ya yo le di el antibiótico. ¿Qué pasó? ¿Qué es eso? ¿Qué pasó? ¿Y cuántos días y todo? Ajá, no, ¿Cómo no, le va? ellas iban y lo compraban. Y ya yo le di el antibiótico los 3 días, doctora. Se puso como de moda. Guau. Entonces las mamás te llegaban al consultorio, ya yo le di el antibiótico, doctora, pero sigue con fiebre. Bueno, porque lo que tiene es un cuadro viral, no va a responder con antibiótico. Entonces, ¿qué pasó? Que la citromicina, que era buenísima en el año 2000, por ahí cerca de los 2000, Ajá. ya ahorita tiene unas indicaciones como muy específicas porque no tiene una respuesta adecuada. Claro, para un tipo de bacterias específicas. Exactamente. Ah. Exactamente. Entonces uno no debe dar antibióticos sin necesidad. Que eso es algo, escuchen, mamitas. Eso es algo mucho de las mamás venezolanas, que ellas van y compran el antibiótico. Aquí sí es verdad que se ha implementado el que no te venden el antibiótico con el récipe, sin el récipe. Y los papás también, porque entonces a veces los papás empiezan a influir con la mamá, no, sí, vamos a darle antibiótico y tal. Y te vuelven loca porque pero doctora, pero seguro que no le tiene que dar antibiótico. No, pero espérate, porque vamos a ver, va a pasar 3 días con fiebre, al tercer día si es un virus común ya no debería tener más fiebre y vamos a ver qué es lo que pasa después. Al tercer día le hacemos una hematología si no ha mejorado, tienes que traérmelo para examinármelo, porque la parte del examen físico es muy importante porque junto con el interrogatorio de la mamá, tú puedes armar como el rompecabezas del diagnóstico, pero todo es por teléfono. Entonces se hace más difícil. Sí, claro. Entonces ellos, pero doctora, pero le doy antibiótico, pero yo tengo el antibiótico que usted le mató hace 2 meses. Y bueno, pero es que hace 2 meses tenía una cosa diferente. Espérate. Entonces, bueno, ahorita hay antibióticos que se venden sin prescripción, como la amoxicilina y la amoxicilina con ácido clavulánico. Esos dos, que es el Aumentin o el Fulgran. No sé si se pueden decir nombres, pero bueno, esos dos. Entonces, esos los venden sin receta. Entonces, la gente los compra libremente y se los da como a ellos les parece. Pero no puede ser, No porque puede ser. imagínese, doctora, no debería ser. es sumamente hasta peligroso para nuestros niños, ¿verdad? Entonces hay que estar muy pendientes de cuando tenemos este tipo de situaciones con nuestros niños, de llevarlos al médico y no automedicarlos. Ajá, doctora. Importantísimo. Ajá. Y pasando también al tema de los primeros auxilios, doctora. Cuando nuestros niños tienen fiebre, cuando nuestros niños se nos caen, ¿qué debemos hacer nosotras las mamás? Porque nos asusta muchísimo el tema de que han cambiado también las cosas, doctora. Ya no es como antes, que si se bañaba el niño con agua fría, casi que con hielo, cuando tenía fiebre, ya eso cambió, ya no es igual. Eso no se hace. Ajá, entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? ¿Qué es lo que dice la literatura actual de la evidencia científica, doctora, en cuanto a la fiebre y a los primeros auxilios con nuestros niños? Sí, bueno, las mamás le tienen mucho miedo a la fiebre, ¿ok? Porque total. hay mucha gente que asocia las fiebres con convulsiones. Y no necesariamente, no todos los niños que tienen fiebre van a convulsionar por tener fiebre, ¿ok? Entonces las mamás le tienen como un pánico enorme a la fiebre, tienen 37.8, doctora, ya le puedo dar el remedio. Ya, no se lo tienes que dar, espérate que la fiebre llegue a 38,5, entonces tú lo medicas. El antipirético de elección para empezar cualquier tratamiento contra la fiebre es el acetaminofén. Porque es el más inocuo, se procesa a nivel del hígado. Es como natural, es más natural. No es más natural, es una droga, pero no causa tantos daños como que tú tuvieras dengue y le estuvieras dando diclofenac, que verdad que impide la coagulación, más un problema que tienes de base, que es el dengue, por ejemplo, vas a provocar una catástrofe. Entonces uno siempre deja como los otros antipiréticos más fuertes para casos en los que tú estás segura que el muchachito no tiene dengue. Claro. Entonces siempre el más seguro es el acetaminofén. Y eso de mezclar diclofenac con acetaminofén, como turnarlos cada cierto tiempo. Eso para esas fiebres de muy difícil control, que no bajan, tú podrías hacer eso en las primeras 24 o 48 horas, podrías hacerlo, siempre conservando el intervalo indicado por el farmacéutico, que es el diclofenac, tiene que ser cada 8 horas y el acetaminofén cada 4 o 6. El problema con el acetaminofén es que el efecto es más lento y dura menos tiempo, tiene menos efecto en el tiempo. En cambio, el diclofenac, la acción es más potente, te baja la fiebre rapidito y el efecto te dura 8 horas. Entonces las mamás lo aman. Pero si yo tengo un niño que estoy sospechando de dengue,
y yo le doy diclofenac, lo que voy es a empeorar el cuadro. Sí, Entonces claro. siempre es eso y las medidas físicas, ¿no? Pañitos, los frotas, los bañas con agua tibiecita. Y unos tantos mitos que he escuchado, hasta medias con café, doctora. Ah, bueno, ¿Qué me lo ponían a mí, medias con café en los ¿De pies. verdad? Sí. No es un mito, doctora. Es un mito, por supuesto, eso no sirve para nada. Porque al final el café, ¿qué es lo que te va a hacer? Es frío y es como que estuvieras poniéndote un criogel en los pies. ¿Sabes? La borra de café fría, Ajá. al final te va a hacer ese efecto, el de absorber el calor. Entonces, ¿qué hace uno? Ahorita le pones criogel, sobre todo los baños con agüita tibia para que no sea tan desagradable para el bebé meterlo en una ponchera. Guau, ¿sabes? Cuando eso tiene, es cuando uno tanta tiene el cuerpito todo maldad, cortadito, sí. ¿sabes? Se siente mal. Lo y he tú vivido, exacto. doctora, Entonces tú lo entonces- metes con el agua tibiecita y lo frotas bastante como que estuviera sucio. Le voy a decir a mi esposo que tiene que ver este episodio del podcast, doctora, porque entonces para él yo le expliqué, mira, ya no es como antes, ya no es que hay que meter a los niños con el agua fría, ya con agua tibia, ¿verdad, doctora? Con agua tibia, porque lo que va a hacer que te baje la temperatura es cuando tú lo frotas, produces vasodilatación y la vasodilatación libera el calor. Entonces, si tú lo metes con agua fría, en vez de buscar lo que quieres, que haya vasodilatación y liberación del calor, ¿qué va a hacer? El chamo se va a contraer más, ¿verdad? Por el frío, y entonces en lugar de ayudarlo, podemos empeorar. Además, es muy desagradable para el bebé. Ay, no, total, Muy desagradable. lloran. Ay, para el bebé ya un bañarlo. sufrimiento. Entonces, frotarlo, generalmente frotarlo con bañitos con tibiecitos, 15, 20 minuticos en una ponchera que estén comoditos y frotarlos con una esponjita o con un pañito esos de lavar. Y no arroparlos tanto. Y mantenerlo fresco, ese es otro, es fresco e hidratado. Darle líquido, porque acuérdate que cuando uno tiene fiebre uno suda y al sudar estás eliminando líquidos y el niñito puede deshidratarse porque no quiere tomar líquido y además de eso está sudando por la fiebre. Entonces mantenerlo cómodo. Sabemos que en el aumento, cuando estás en la fase de aumento de la temperatura puede haber escalofríos y la gente se siente con mucho frío. En ese momento tú te arropas un momentico, pero después sí, cuando ya llegaste arriba, a la parte más alta de la fiebre, ahí comienzas a sudar, en la fase de descenso. Y ahí es cuando tú lo bañas para que el niñito se le vaya terminando de bajar la temperatura. Eso es importantísimo, el baño. Claro. Nosotros en el hospital de niños teníamos una ponchera. ¿Cuánto y ahí lo tiempo, bañábamos. doctora? Porque eso también es 15, 20 minutos. 15, mi esposo 20 40 minutos, una cosa así. No, pobrecito. Ay, no. Tampoco tanto. Porque como él está criado así, entonces cree que la cosa no se ha actualizado. Sí, eso ha cambiado, muchos conceptos han cambiado. Tal cual, doctora. Ahora bien, cuando se nos cae un niño y se nos golpea la cabeza, doctora, Ajá. ¿qué debemos hacer los papás? Porque entonces, bueno, uno pega la carrera con el muchachito así guindando. Y se va para la clínica para que le hagan una tomografía de una vez. Total. Bueno, mira, afortunadamente los niños son bastante elásticos y va a depender del tipo de caída Ok. que el niño haya tenido. Oye, se me cayó de la cama. Oye, yo necesariamente no tengo por qué tener una fractura de cráneo si me caí de la cama, que es una cama bajita. Ok. ¿Sabes? A lo mejor cayó en la alfombrita que tienes al lado de la cama y no se pegó tan duro. Pero si el niño se cayó de una plata banda y se pegó en la cabeza, bueno, ya No. la cosa cambia, ¿verdad? Claro, por Entonces uno supuesto. generalmente le dice a la mamá, mira, ¿de dónde se cayó? ¿De qué altura más o menos? Ajá, mira, se le hizo un chichón, bueno, ponle hielo en el chichón, dale algo para el dolor, dale un poquito de analgésico, lo observas y vamos a ver en estas siguientes horas cómo está. Hay muchas ¿Qué mamás- reacciones Ajá, puede ¿qué tener, reacciones verdad? puede tener el bebé? Entonces hay mamás te dicen, doctora, pero no lo dejo dormir. No tiene nada Esa que es ver. otra cosa, Te sí, vuelven loca, me ha doctora, pero pasado. lo deja que se duerma. No, tú lo dejas que se duerma porque él se va a sentir mal porque el cerebro chocó contra la parte ósea del cerebro, entonces eso produce como un golpe en el cerebro. Entonces el niño tiene sueño, pero lo que tienes que estar es pendiente de que tú lo doctora. toques, lo molestes. Mira, se despertó, que cuando tú lo estimules, el niñito responda. Buenísimo, entonces hay que dejarlos dormir. Tranquilo, y tú cuando lo que se estás es caen. pendiente, cada media hora tú vas y lo tocas, lo jurungas para ver si el Pero, muchachito... ¿y cómo entonces estamos atentas a si convulsiona o no, doctora? Bueno, por una caída, y si ya. se duerme. Una caída más Ajá. alta que realmente haya sido aparatosa, que Ajá. el niño perdió el conocimiento cuando se cayó, ahí sí tienes que llevarlo para la clínica. De estoy emergencia. Estoy hablándote de caídas normales que pasan en la casa. Mira, estaba corriendo y se cayó y le pegó la frente al piso. Ok. O mira, doctora, se cayó pasa mucho, que yo siempre se lo digo a las mamás, no me vayas a llamar porque el niñito se te cayó de la cama. Ya se está volteando, sabes que ellos se Típico. empujan con los A la mayoría de piecitos. las mamás se nos A caen los todas las bebés. mamás, a los 15 días me llaman, doctora, se cayó de la cama. Bueno, yo te dije, no lo puedes dar en la cama cuando ya el niño se está volteando, porque tú te agachas a acomodarte las trenzas del zapato y ahí se te cayó el niñito en ese instante.
Entonces, por eso te digo, depende del tipo de caída que tenga el niño. Claro. Fue una caída sencilla, oye, la cama no es así, una gigante altísima, no pasa nada, tú lo observas. Ahora, pasaron 12 horas, el niño está somnoliento, la mamá ve que se pone rígido de repente o que empieza a hacer unos movimientos repetitivos en alguna mano o la lengua o chupeteo, que son equivalentes convulsivos, tienes que llevarlo. Tienes que llevarlo porque puedes tener una fractura o el golpe, mira, dejó un chichón, o sea, sangre dentro de la cabeza. Entonces, ahí hay cosas ya otro tipo de manejo, pues, que son más puntuales. Tiene que ver los neurocirujanos, hacerle tomografía, ver si hay una colección de sangre dentro de la cabecita del bebé. Pero en términos generales ellos son bien elásticos y afortunadamente no se pegan tan duro. También es diferente que te pegues en un piso estos de maderita de mentira a que te caigas en un piso de cemento. Claro. Ahora, en el caso, doctora, por ejemplo, cuando hay vómito y diarrea simultáneamente, ¿cómo podemos hacer nosotras las mamás en ese tipo de situaciones, abordarlo, manejarlo de manera correcta? Mira, cuando hay vómitos y diarreas, o sea, tú tienes que garantizar que el niño pueda tomar líquido cuando tiene diarrea para que no se te vaya a deshidratar. Porque los niñitos tienen mucha cantidad de agua en su cuerpo, la mayor parte de su porcentaje del cuerpo es agua. Entonces, con 3 o 4, un bebé pequeño, estamos hablando de un lactante menor de 1 año, 3 o 4 vacaciones abundantes en 2 horas, 3 horas, el niño se puede deshidratar. Wow. Entonces, si yo no tengo la vía oral, o sea, la boca, también habilitada para que él pueda tomarse su suero oral, que es que de manera que tú mantengas como el equilibrio de la botella de agua, si tú ves al bebé como una botella. Oye, perdió 3 vasos, yo le doy 3 vasos de suero. A mí me ha pasado, doctora, de que tiene vómito y diarrea simultáneamente, y cuando apenas le doy el medicamento, pues lo vomita. Entonces no acepta nada su estomaguito y a su vez, o sea, tiene diarrea. Es súper preocupante. Eso es preocupante, claro. Sí. Sobre todo cuando son bebés pequeños, menores de 2 años. Un cuadro de diarrea y vómitos uno tiene que estar muy pendiente. Si el niñito no tolera nada por vía oral, o sea, que todo lo que tú le des lo vomita, y además de eso también tiene pérdidas de agua por las heces, ese es un niño que muy probablemente se te va a deshidratar. Entonces ahí tienes que hablar con tu pediatra o ir a la emergencia de la clínica o para ponerle algún medicamento para que evite el vómito. Lo dejas en reposo un ratico su intestino, un ratico pequeño con su protector gástrico y una hidratación que garantice que su nivel de agua se va a mantener bien. La mayoría de los casos no son tan fuertes, a menos que sea un rotavirus, que te pueden dar 40 evacuaciones y 40 vómitos, como tuvimos nosotros una vez hospitalizado a un niñito. Imagínate tú, teníamos que reponerle las pérdidas por vía parenteral porque no alcanzaba a tomarse nada de todo lo que vomitaba. Entonces, esos niñitos tienen alto riesgo de morirse deshidratados, si uno no está pendiente. Entonces, siempre tienes que estar pendiente de que si tú le das suero, que no lo vomite. Entonces no le vas a dar el suero con el tetero. Pues si le das el suero con el tetero, el bebé va a tener sed porque está deshidratado y se va a querer tomar todo el tetero completo de una sola vez. Hay que darle como porciones pequeñas. Entonces tienes que darlo con cucharillita o con una inyectadora de 3 mililitros que le vas dando para que él vaya chupando. Vaya chupando así tipo gatico, y para que no se distienda el estómago bruscamente como te tomas el tetero y lo vomite. Entonces esa es la forma como de uno ir restableciendo la vía oral. Ahora, no lo lograste ni con la inyectadora, ni con los buchitos, ni con la cucharita, te toca ir para la clínica. Claro. No, wow, de verdad que... Sí, porque no tenemos cómo garantizar que él va a poder tomarse los líquidos para reponer lo que está perdiendo. Así es. ¿Okay? Eso es importante. Sí, total. Mire, doctora, por acá tenemos también de la comunidad de Master Mamá, quienes les mandaron unas preguntitas, porque siempre tenemos dudas nosotras las mamás. Y por aquí tengo 2 preguntas. ¿Cómo evitar que le dé gripe a mi bebé si en casa estamos todos contagiados? Bueno, ahorita como te dije al principio, tenemos el virus de la influenza bien aumentado, y si el niñito, o sea, hay mucha circulación del virus en este momento, ¿ok? Incluso antes de que empezara la temporada de lluvia ya teníamos desde enero una epidemia de influenza importante. Hay colegios en que se han ido casi todos, hasta las maestras de reposo, niñitos en terapia intensiva con influenza. Ahora, si tú tienes un niño en edad escolar, ese niño en edad escolar es el que le va a llevar la gripe a los papás a la casa y los va a contagiar, ¿ok? Ahora, si es un bebé que está en casa
y los papás trajeron la gripe a la casa, lo importante es que si la mamá le da pecho, que le siga dando pecho porque le está pasando anticuerpos para siempre protegerlo. les digo eso. Le tiene No que seguir dejen de dando pecho. amamantar. La leche de la mamá que tiene un niño enfermo cambia la composición, aumenta la cantidad de anticuerpos y el niño se va a proteger indirectamente con eso. Además, tienes el requisito, tienes el recurso de la vacuna antigripal, que no es un tratamiento, es prevención. Tú le tienes que poner su vacuna de la gripe todos los años mientras esté chiquito, porque en las edades extremas de la vida, o en los muy chiquitos o en los muy grandes, ya después de los 60, una gripe puede complicarse con algo mayor. Una neumonía, por ejemplo. Una neumonía, con broncoespasmo, con derrame pleural, con muchas cosas te puedes complicar cuando es un niñito pequeño. O sea, hace la sobreinfección bacteriana y ahí empieza toda la tragedia. Wow, hay que estar muy atentas entonces. Ajá. Y hay otra preguntita que dice, ¿a qué temperatura es recomendable tener el aire acondicionado de la casa para dormir? Mira, yo siempre le digo a las mamás que como en 23, que no sea extremadamente frío, porque si el aire está muy frío, el frío desencadena el broncoespasmo. Además, la nariz se le pone aguadita, entonces el niñito empieza a mover moco en la nariz, entonces la mamá piensa que el niñito está enfermo, lo que tiene es el frito del aire acondicionado, que sabemos que que la nariz se pone aguadita cuando el bebé está en un aire acondicionado muy frío. Como en 23 es una temperatura adecuada. 22, 23 máximo si los papás son muy calurosos. Así es. Ok, tenemos otra por acá. Yo tengo la siguiente duda. Ajá. A mi bebé, cuando le da gripe, le empieza a llorar un solo ojito. ¿A qué se debe eso? Solo le llora cuando tiene gripe, un solo ojito. Bueno, los virus al principio pueden empezar con lagrimeo, a veces un ojo más que otro, eso no tiene por qué ser simétrico, ¿ok? Puede ser un ojo, puede ser el otro, pueden ser los dos, eso no importa, pero casi todos los procesos gripales comienzan con eso, con lagrimeo, y que es lo que uno le dice a la gente, tiene una gripe llorona, doctora, tiene los ojos que le llora la nariz, le llora todo. Eso es bien frecuente en los cuadros gripales de tipo respiratorio. Sí, la duda de las mamitas aquí, la mayoría es por esto de los cuadros gripales. Ajá, y el tiempo pues que estamos viviendo de épocas de lluvia. Ahora, tenemos la última pregunta. ¿Qué debe hacer uno cuando el bebé está presentando tos? Mira, la tos es algo delicado, ¿ok? Si es una tos ocasional, que no molesta al niño, que está acompañando la tos a un cuadro gripal, uno podría esperar a ver qué pasa. Ahora, si es una tos húmeda, que no lo deja dormir por la noche, que el niño apenas se acuesta, se pone en posición horizontal, empieza a toser, la tos no lo deja dormir, ese niñito tiene que ir al médico, ¿ok? Ahora, si es una tos esporádica que acompaña un cuadro gripal, uno puede esperar. En los bebés menores de 2 años están proscritos, o sea, no se pueden dar los medicamentos para aflojar mocos, como el Ambroxol, todas las moléculas que son para aflojar mocos, porque es un bebé que no sabe manejar las secreciones, que si tú le das algo para aflojar los mocos, lo vas a inundar de moco, y el niñito no sabe defenderse, él no sabe soplarse la nariz, él no sabe... ¿A qué edad, hasta qué edad se puede empezar ese tipo de tratamientos? Como a los 5. Como a los 5 años ya ellos saben. 5 años que ya él puede expectorar, es que se dice. Soplarse la nariz o expectorar, ¿ok? Por lo menos que no tanto que él haga y llegue su secreción hasta aquí, sino que él tosa y los mocos le llegan aquí, se los traga y después los bota por el sistema digestivo. ¿Ok? Pero un niñito pequeño, menos de 2 años, están proscritos todos los medicamentos que son para aflojar moco. Wow, interesante, doctora, de verdad. Pero mira, te los promocionan, te llevan bolígrafos y nosotros no mandamos eso. Porque lo que vas a causar es un problema mayor, pues. Claro, sí, el bebé puede ahogarse incluso. Se ahoga en moco. No, hay que tener en cuenta esto. Lo importante es que las mamás, si tienen una duda o ven a su niño diferente, mire, este niño está raro, ¿sabes? No quiere comer, está muy decaído, ha dormido todo el día, mosca, ¿sabes? Porque un bebé que tiene 39 de temperatura y anda corriendo por toda la casa, uno está como más tranquilo porque lo ves bien de ánimo. Está activo, pero cuando el bebé, la mamá te dice, doctora, está muy decaído, se ha parado en todo el día, duerme todo el día, ahí tienes que estar muy pendiente. Pero demasiado, que lo digo muy yo, doctora, pendiente. Porque los míos... Niño quieto, preocúpate.
Es verdad. Y silencioso, doctora. Es quieto y silencioso, que no estoy inventando. Porque cuando están silenciosos es porque están haciendo algo que tú... Así es. Sí, me ha pasado muchísimo con los míos, a quienes les mando desde acá un beso gigante, porque son mi locura y son mi amor, son todo para mí. Y bueno, por supuesto, mis mayores maestros. Por eso es que existe este espacio Master Mamá Podcast, porque sin nuestros niños, que son nuestra inspiración, bueno, imagínense. Ahora, motor, ¿verdad? Así es, tal cual, doctora. Mire, vamos a hablar también un poco acerca de las vacunas. Cómo funcionan las vacunas, porque hay muchas mamás que, bueno, no son pro vacunas también. Y es importante informarles cómo es que cómo nosotros a través de las vacunas, colocándoles sus vacunas, podemos salvar incluso vidas, la vida de nuestros niños. Sí, las vacunas son un medio de prevención, son el medio de prevención más importante y que cambió literalmente la historia de la humanidad. Porque si no se hubiera inventado la vacuna del polio, que ya cumplió casi 100 años también, tuviéramos el mundo lleno de niñitos lisiados, con sillas de rueda, con una pierna más corta que la otra. Porque se inventó la vacuna del polio, no tenemos esta cantidad de niños con secuelas de una infección que la hubieras podido prevenir si le hubieras podido poner la vacuna al niño. ¿Okay? Entonces, por eso es que tú ves a principios a finales del siglo pasado y a principios del siglo XX también todavía fotos de niños con secuelas de polio. Entonces, gracias a las vacunas podemos hacer prevención para enfermedades que son prevenibles por vacunas. Hay muchas bacterias y muchos virus que son prevenibles por vacunas. Entonces, la idea es protegerlo. La gente le tiene un poco de miedo que si le voy a poner 2 o 3 vacunas juntas, que si no son muchas vacunas para el niño, que si no se va a enfermar. Realmente la mayoría de las vacunas que tenemos, hay solo 5 vacunas de virus vivos atenuados. Okay. Las demás son todas vacunas con unas tecnologías diferentes que no tienen a la bacteria completa, no tienen al virus completo, de manera que te va a generar una respuesta inmune sin que a ti te metan, como dicen las mamás, cosas malas en tu cuerpo cuando se están inyectando. Ajá, por ejemplo, como la de los virus vivos, doctora, ¿cómo se inocula en nuestro sistema inmune esta bacteria, o sea, con la capacidad de que en el cuerpo pueda entrar allí ese virus? Y en el caso de las que no son virus vivos, ¿cómo es el proceso? Mira, en general, las vacunas de virus vivos son 5. Papera, sarampión, rubiola, conocida como trivalente viral, fiebre amarilla y lechina. Okay. Esas son las vacunas de virus vivos. Ahí te están inyectando un virus vivo muy atenuado de una cepa específica del virus que no es capaz de causar enfermedad, pero sí de generarte una respuesta inmune para que si tú en algún momento tienes contacto con la enfermedad natural, o sea, tú te vacunaste con la lechina y llegó un niñito que le dio lechina en el preescolar, a ti no te va a dar lechina porque tu cuerpo reconoció ese antígeno que yo te inyecté y produjo anticuerpos contra la lechina. De manera de que si tú te encuentras con un niñito con lechina, a ti no te va a dar lechina porque ya tu cuerpo, al estar en contacto con la enfermedad natural, va a decir, ay, esto es lo mismo que yo, los mismos anticuerpos que yo produje cuando me pusieron aquella vacuna. Entonces comienza otra vez un aumento de producción de vacunas que se llama efecto booster porque tuviste contacto con el virus. Hay otro tipo de vacunas de otra tecnología, como la vacuna del neumococo, la vacuna del meningococo, la vacuna de la hepatitis A, la vacuna de la hepatitis B, que son vacunas diferentes, que son vacunas más, digamos, que son hechas en laboratorio, que tampoco tienen ni siquiera la bacteria completa, son fracciones que son las que generan la respuesta inmune. Entonces, son bastante seguras, no dan fiebre, las que no son de virus vivos no dan fiebre, no dan molestia, más allá del sitio de la inyección. Incluso la vacuna de la gripe es una vacuna de virus muertos, están inactivados. Por ejemplo, la del VPH. Que ahora está nueva, esta vacuna, bueno, que se no puede... No está nueva, tiene como 12 o 13 años ya utilizada. ¿12? Sí. ¡Wow! Lo que pasa es que en Venezuela no es una política de Estado vacunar a los niñitos, pero hay países como Chile, Argentina, donde se está colocando esta vacuna, ¿a partir de qué edad? A partir de los 9 años. Porque la idea es que tú vacunes al niño, o sea, el VPH es un virus de transmisión sexual. Se dice que más o menos el 94-95% de la población mundial está infectada con VPH y que después del debut sexual, en la primera o segunda relación sexual, ya el paciente, la persona se infectó.
Por eso es que se recomienda que la vacuna se ponga antes de que haya el debut sexual, o sea, antes de que la persona haya tenido contacto con el virus del VPH. Entonces tú vacunas a las niñas de 9 años y una segunda dosis a los 6 meses y la niñita ya te queda protegida contra un virus, por lo menos contra los que están en la vacuna, contra las cepas que están en la vacuna. Porque hay muchos serotipos, ¿no? Pero los estudios demuestran que hay efecto cruzado. A lo mejor yo no tengo el número 80, el serotipo 80, por ponerte un ejemplo. Pero la vacuna me va a hacer una respuesta cruzada contra los serotipos que no están en la vacuna. Entonces, lo importante de la vacuna del VPH es que te pongo en contexto que el cáncer de cuello uterino y el cáncer de mama se pueden evitar. Son una de las primeras causas de muerte, de cáncer en las mujeres venezolanas jóvenes. Sí. Entonces, si tú pones VPH, tú estás protegiendo a la mamá, a la que está infectada como a la que no está infectada, ¿ok? Porque la que está infectada se lo mandan para se puede vacunar también una mamá. Se pueden vacunar las mamás infectada con VPH. Las mamás que están en época de actividad sexual todavía tienen que vacunarse. Pero aun cuando tenga el VPH. Aun cuando lo tenga, lo manda al ginecólogo, se los manda a poner porque hay una respuesta cruzada. El cuerpo produce anticuerpos y te ayuda a ti a defenderte de tu enfermedad natural, la que tú adquiriste por contacto, la que se adquirió por contacto sexual. Entonces, en los países donde ya es política de Estado vacunar, ya no ha habido ningún cáncer. En el Reino Unido no hubo un solo caso de cáncer de cuello uterino el año pasado, ni en Australia, por ejemplo. En cambio, aquí nosotros, ¿quién se vacuna? Un porcentaje muy pequeño de la población. En esos países donde ya toda su población joven que está sexualmente activa están vacunados, ya con una sola dosis ellos pueden estar bien. Pero no es el caso de Venezuela, porque en Venezuela, ¿quiénes se pueden poner la vacuna? Un 1 o un 2% de la población, porque sabemos que es una vacuna costosa. Pero el área privada sí la ofrece. Nosotros la tenemos, sí, el área privada la ofrece. Algunos ginecólogos ya la están poniendo, los urólogos también nos mandan a los señores para que se la pongan, porque los señores pueden, los hombres, el sexo masculino puede no tener nada visible que se vea a simple vista en sus partes, en el pene, en ninguna parte. Entonces ellos son el factor de diseminador de la enfermedad. Entonces al principio se empezó a vacunar solo niñas porque decían que las niñas eran las que iban a sufrir la enfermedad, pero los varones la tienen y no lo saben. Entonces ellos andan, tú sabes, diseminando enfermedad por todas partes, porque muchos se resisten a utilizar los métodos de barrera, que es lo que está indicado en este caso, como los condones. Pues. Claro. ¿Ves? Doctora, ya nos queda poco tiempo, mira, ha pasado súper rápido, pero me gustaría que habláramos un poco también acerca de la fundación, de que usted es fundadora, mejor dicho, del Centro de Vacunación Santa Paula y dónde la podemos localizar, ¿cómo podemos ubicarla? Cuéntenos. Sí, bueno, me pueden ubicar por las redes. El Centro de Vacunación Santa Paula está a su disposición. Nosotros estamos ubicados en el Grupo Médico Santa Paula. Nuestras redes sociales en Instagram son @Centro de Vacunación Santa Paula. Y a mí me pueden ubicar en mis redes también como @PediatraIvonne. Ahí estoy también para ustedes. Un mensaje para esas mamitas. Bueno, mamitas, lo importante es mantener las vacunas de sus niños al día. No automedicar, ese es el llamado más importante, no automedicar, porque entonces ya las mamás te llaman y ya repetí el tratamiento la otra vez, doctora, y no siempre es lo mismo. Entonces siempre estar en contacto con su médico, establecer una relación con su médico cercana, porque ese va a ser tu compañero por lo menos los primeros 5 años de la vida. De verdad que sí, el pediatra es nuestro especialista amigo, que lo digo yo, a quien le mando un gran abrazo, quien además es mi mentor en la lactancia materna, Rodrigo Pérez, un beso para ti. Y agradeciendo de verdad, doctora, por toda esta información súper valiosa. Estamos a la orden cualquier cosa. Claro que sí, por aquí también. Nosotros les recordamos a ustedes que pueden darle a la campanita, suscribirse a nuestro canal para los próximos episodios de Master Mamá Podcast. Recuerden que son todos los jueves a las 7 de la noche un nuevo estreno. Así que nos vemos. Besitos. Chao, chao. Saludos.